Estamos en el otoño de 1066. Se avecinan cambios profundos para el reino anglosajón. El ejército franco-normando, del duque Guillermo II el Conquistador de Normandía, había desembarcado en el sur de Inglaterra. Fue lo que los historiadores llaman el comienzo de la conquista normanda de Inglaterra. 9 meses antes, un rey muere sin un heredero al trono. Inglaterra está al borde del caos. 3 hombres ambiciosos reclaman el trono, pero en una colina cerca del pueblo de Hastings. El futuro de Inglaterra se decidirá con acero, sangre y caballería. Esta es la historia de la batalla de Hastings. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo una de las batallas más importantes de la historia medieval, la batalla de Hastings de 1066, un evento que cambió para siempre el destino de Inglaterra. Todo comenzó cuando Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, murió sin herederos directos. Esto desató una crisis sucesoria entre 3 pretendientes principales: Harold Godwinson, quien fue coronado rey de Inglaterra; Guillermo, duque de Normandía, quien alegaba que Eduardo le había prometido el trono; y Harald Hardrada, rey de Noruega, quien también reclamaba sus derechos al trono inglés. En septiembre de 1066, Harald Hardrada, acompañado por el hermano traicionero de Harold, Tostig Godwinson, desembarcó en el norte de Inglaterra. Derrotaron al ejército sajón en la batalla de Fulford y avanzaron hacia York. Los condes de York podrían haberse parapetado tras los muros de la ciudad, pero decidieron enfrentar al enemigo vikingo a orillas del río Ouse. Durante todo un día, las tropas inglesas trataron de abrir brecha en el muro de escudos vikingos, pero fue en vano. Pero Harold Godwinson no se rindió. La derrota de Morcar y Edwin obligó al nuevo rey de Inglaterra, Haroldo II, a marchar al norte con su ejército. Marchó 300 kilómetros en solo 4 días. Su plan era emboscar a Harald, ya que éste no esperaba el ataque ni tenía protección. El 25 de septiembre, en la batalla de Stamford Bridge, sorprendió al ejército noruego. El ejército sajón estaba acercándose al campamento de Hardrada, en la otra orilla del río Derwent, en Stamford Bridge. Harald divisó las tropas enemigas y mandó a un contingente de su ejército a combatirlas, mientras él y el resto de sus soldados tenían tiempo para formar filas. Las tropas de Godwinson vencieron muy fácilmente a los enviados por Hardrada. El plan de Harald había fracasado. Antes de comenzar la batalla, Harald dijo la siguiente frase: «En la batalla nunca debemos escondernos detrás de los escudos. Mi armadura me dice, alza la cabeza donde la espada encuentra el cráneo». Según la crónica anglosajona, el puente epónimo de la localidad fue defendido por un enorme y altísimo berserker noruego que empequeñecía al mismísimo Harald Hardrada, que medía más de 2 metros, armado con un hacha y sin armadura alguna. Aterrorizó al ejército anglosajón y protegió el puente durante 2 horas, matando a todo aquel que pretendía cruzarlo. 40 anglosajones fueron sus víctimas. Un soldado sajón que logró cruzar el río mató al vikingo con su lanza, tras lo cual el ejército de Harold Godwinson pudo cruzar el puente. Se produjo un feroz combate donde Harald murió por un flechazo en la garganta. Un compañero le preguntó si estaba malherido y el rey vikingo le contestó: «Es solo una pequeña flecha, pero está cumpliendo su trabajo». Hardrada murió. La invasión escandinava fue aplastada. Harold Godwinson logró defender su corona contra Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge, pero apenas tuvo tiempo para celebrar. Era una victoria gloriosa, pero duró apenas 3 semanas, porque mientras Harold celebraba, Guillermo el Conquistador había desembarcado en el sur de Inglaterra con un poderoso ejército normando. Guillermo reunió una gran flota de invasión y un ejército reclutado en Normandía y en el resto de Francia, con grandes contingentes de bretones y flamencos. Empleó 9 meses en sus preparativos porque tuvo que construir una flota de la nada. Sin embargo, la travesía se demoró, ya fuera por el tiempo desfavorable o porque querían evitar la interceptación por la poderosa flota inglesa. Finalmente, los normandos navegaron a Inglaterra unos días después de la victoria de Haroldo sobre los vikingos de Hardrada, y aprovecharon la desmovilización de la flota inglesa y desembarcaron en Pevensey el 28 de septiembre. Nada más pisar suelo inglés, los soldados de Guillermo levantaron un fuerte de madera en Hastings, desde el cual saquearon los alrededores. En Pevensey construyeron más fortificaciones. El 14 de octubre de 1066, ambos ejércitos se encontraron en las colinas cerca de Hastings. Del lado sajón, unos 7.000, 8.000 hombres,
la mayoría housecarls, guerreros profesionales, y fyrd, milicia local, liderados por el rey Harold. Frente a ellos el ejército normando, unos 8.000 hombres con arqueros, infantería y, lo más temido, caballería pesada. El ejército inglés, formado principalmente por infantería con sus famosos escudos en formación, ocupó una posición elevada. Los normandos, por su parte, contaban con una fuerza más diversa que incluía caballería, arqueros e infantería. La batalla comenzó al amanecer con una lluvia de flechas normandas. Guillermo sabía que necesitaba romper la formación sajona, y lo intentó una y otra vez. Durante horas los normandos intentaron romper la formación inglesa. Las primeras cargas fracasaron, los sajones resistieron. Entonces Guillermo usó un truco. Hizo que parte de su ejército fingiera retirarse. Muchos sajones rompieron la línea para perseguirlos, y fueron masacrados por la caballería normanda. En un momento crucial se extendió el rumor de que Guillermo había caído. El duque normando se quitó el casco para mostrar que seguía vivo, levantando la moral de sus tropas. La batalla dio un giro decisivo cuando Harold Godwinson fue alcanzado por una flecha en el ojo, según cuenta la leyenda. La muerte de Harold desmoralizó a los ingleses, y su línea de defensa finalmente se rompió. La tapiz de Bayeux muestra a un hombre con una flecha en el ojo, pero los historiadores no están seguros. Lo que sí sabemos es que sin su rey, el ejército sajón se desmoronó. Muchos soldados huyeron, pero la Guardia Real de Euskarles rodeó el cuerpo de su señor caído y luchó hasta el final. Al anochecer, Guillermo era dueño del campo de batalla. El cadáver del rey Haroldo fue localizado al día siguiente de la batalla, probablemente por su armadura o por las marcas de su cuerpo. Su estandarte personal fue presentado a Guillermo y después enviado al Papa de Roma. El 25 de diciembre de 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Desde ese momento no fue solo un cambio de monarca, fue una revolución cultural, lingüística y política. Los normandos tomaron el control de tierras, iglesias, castillos. El inglés antiguo comenzó a mezclarse con el francés normando, dando origen al inglés medieval. Se construyeron castillos por todo el país, símbolos de poder normando. Y en 1086, Guillermo ordenó el Domesday Book, un catastro detallado de toda Inglaterra. La victoria normanda marcó el fin de la era anglosajona en Inglaterra y el comienzo de una nueva época que transformaría la cultura, el idioma y la sociedad inglesa para siempre. Esta batalla nos enseña cómo un solo día puede cambiar el curso de la historia. Hoy, el lugar donde lucharon sigue marcado por la historia. El Battle Abbey fue construido sobre el punto exacto donde cayó Harold. Y el tapiz de Bayeux, con sus 70 metros de tela bordada, narra esta epopeya como ningún otro documento de la Edad Media. La fusión de las culturas normanda y anglosajona daría origen a muchas de las tradiciones y características que hoy asociamos con Inglaterra. Si les gustó este video sobre la batalla de Hastings, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido histórico fascinante. Nos vemos en el próximo video.